Hola, buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Político. Hoy estaremos junto al diputado Andrés Longton comentando el rol de la oposición estos meses, su experiencia como jefe de bancada de RN y mucho más. Quédense por una muy buena entrevista. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Cris por la invitación. Gracias por estar acá en Ciudadano Político. Bien, estamos con Andrés Longton, diputado de RN por segundo periodo y además jefe de bancada este año. Te tocó un año especial para ser jefe de bancada de RN. ¿Cómo estuvo eso? Sí, intenso. Primer año de gobierno del presidente Boric. Obviamente que desde el punto de vista legislativo iba a ser intenso porque venía un programa de gobierno supuestamente cargado de reformas estructurales y además un plebiscito. Y ese plebiscito obviamente que nos exigió a nosotros tener mucha acción desde el punto de vista político, sobre todo para visualizar todos los problemas que tenía este proyecto de nueva constitución, un Congreso muy fragmentado donde hay que llegar a muchos acuerdos y se dificulta por la cantidad de partidos políticos, una bancada grande además, con mucha diversidad, así que desafiante pero con mucho aprendizaje. Para mí es muy especial porque además mi padre en un momento fue jefe de bancada de Renovación Nacional, entonces tenía una parte muy emotiva también para mí ser jefe de bancada, viniendo de subjefe. Yo venía de subjefe el año anterior. ¿Lo político viene de familia? Sí, totalmente. Yo crecí en una familia muy política y me formé en un ambiente muy político. Entonces, yo siempre he dicho, los niños son como esponjas, van absorbiendo todo lo que ven y escuchan. Y a mí me tocó compartir con mis papás en su lugar de trabajo. El político generalmente se mueve mucho, está poco en casa y la manera de compartir con tus papás para mí era acompañarlo al Congreso. ¿Tu papá fue diputado? Mi papá fue alcalde, fue diputado y fue gobernador también. Y mi mamá también. Mi mamá fue concejal, alcaldesa, diputada, consejera regional, así que tenemos una familia por parte de papás muy cargada. Tengo un primo también que es senador. Así que yo me tocó convivir mucho, somos 3 hermanos, obviamente que yo fui el que más se acercó al área política, estudié Derecho, me especialicé en Derecho Administrativo, Público, siempre me gustó. Y de los 3 hermanos, político. ¿Qué es lo que gatilló que tú sí fueses candidato a diputado? Mira, a mí siempre me gustó el mundo público, yo nunca me vi trabajando en el mundo privado, sin perjuicio que, obviamente que si la oportunidad estaba lo iba a hacer, pero a mí siempre me gustó el tema social, siempre me gustó, el poder tener contacto con la gente, tener la posibilidad de resolver temas que a la gente les pudiera hacer una satisfacción en su vida. Para mí eso era como muy satisfactorio desde el punto de vista humano, más allá de las lucas, más allá del sueldo, y yo creo que eso me cautivaba mucho porque además lo vi en mis papás. Entonces, cuando estudié Derecho lo hice pensando en eso, me ligué al mundo público desde el primer minuto, siempre participé con mis papás en las campañas, así que, bueno, salí yo más cercano a este mundo, pero podría perfectamente no, mi hermano es otra onda totalmente distinta. Yo un poco lo seguí en ese camino. Más de una vez, ¿eh? No Cruzan siempre. los nombres. O sea, que tú me hayas dicho Andrés, fue casi no te respondo, porque estoy tan acostumbrado que me dicen Arturo, casi te corrijo y te digo Arturo. Pero sí, me dicen mucho Arturo. Por mi papá y por mi hermano. Muchas veces cuando me dicen en la sala Arturo, me dicen, no, es por tu papá. Yo sé que es por mi hermano, pero nadie se atreve a decirme que es por mi papá. Que es por mi hermano, perdón. Cuando el presidente de la Cámara era Raúl Soto, hay un video muy divertido donde está arriba en la testera y dice, bueno, según la intervención del diputado don Arturo Longton. Sí. No, me equivoqué de reality. Sí. Le salió muy bueno, muy natural. Yo tengo buena relación con Raúl, así que, mire, yo soy lo menos grave que hay para esas cosas. Hay gente que cree que diciéndome, te salió un reality, yo me voy a sentir todo lo contrario. No solamente estoy orgulloso, sino que si retrocediera el tiempo lo haría de nuevo. Cuéntanos, ¿cómo fue esa pasada? ¿Cómo llegaste a este cuento de los realities? ¿Tienes 3 realities en el cuerpo? Tengo 3 realities en el cuerpo. Es que igual que los diputados, son 3 periodos. Yo estaba trabajando en la Seremi de Educación, en Viña. Era asesor jurídico en la Seremi. Partí el año 2010, primer gobierno Piñera, y estábamos ya cercanos al 2012, y fui a un casting. Todos creen que entré por mi hermano. Obviamente que yo veía a mi hermano en la tele, me entretenía mucho en los programas de competencia, y fui al casting, le gustó el productor, negociamos también porque yo estaba trabajando, tenía compromiso, etcétera, y me tiré el salto a la piscina sin agua, entendiendo que todos no todos, pero gran parte, mi papá entre ellos me decían,
Andrés, va a ser difícil encontrar pega después, cómo te va a mirar la gente. Estamos en un claro, porque estamos en un país también muy prejuicioso, muy estructurado, muy conservador. Si tú entraste a un reality casi que no eres bueno para nada más. Entonces yo ya tenía mi carrera, estaba estudiando un magíster, entonces dije, bueno, yo tengo la oportunidad de hacerlo y el día de mañana me reincorporaré a esto y bueno, tendré que remarla para volver a lo mío, pero yo nunca entré a la televisión pensando que iba a ser mi trabajo, un trabajo permanente. Yo sé que los realities duran poco, si al reality le da mal ni hablar, porque ahí uno se queda sin pan ni pedazo, sin pega y no te pesca nadie. ¿Y fue difícil reincorporarte después al trabajo? Sí, fue muy difícil. Me costó harto. De hecho, hubo varios trabajos que yo, por ejemplo, el Congreso, yo postulé y yo quedé primero en una prueba en el Congreso y no me dejaron. Entré tiempo después, obviamente, después de mucho insistir, precisamente por aquello, pero yo me costó mucho, precisamente porque hay un prejuicio. Yo venía de la televisión, yo venía de un reality. Y hubo otros trabajos que también postulé en el mundo público. Todo lo contrario, y la gente pensaría que uno tiene, como tiene papás políticos, el famoso pituto, ¿no? Pero en mi caso no. Fue porque yo postulaba, salía en el diario, la gente se asustaba, ¿cómo la vamos a contratar? Vamos a tener los focos puestos en él. Y finalmente yo tenía que esforzarme el doble, estudiar mucho, obviamente, para poder dar un buen examen. Pero a pesar de ello, rebotaba. Por eso yo siempre le agradezco al senador Espina que él me dio la oportunidad de volver. Y le estoy eternamente agradecido porque lo fueron a buscar, hasta SQP lo fue a buscar al aeropuerto. Le preguntaron de la cuarta, porque como me había contratado un ex chico reality, lo iban a encarar. Oye, a Espina, salió en los diarios la tercera, y Espina, duro como una tabla. Es un buen profesional y yo lo contraté por sus capacidades profesionales y está haciendo un excelente trabajo. Listo, cerrado. Y sabes que no fue más noticia. Fue más noticia, por eso estoy eternamente agradecido del ex senador Espina, que hablé con él hace poco además, y que aprovecho para darle saludos. Buen hombre y además fue capaz de sobreponerse a eso, que no es fácil, porque siempre los políticos no quieren estar en el ojo de la palestra por cosas anexas a su trabajo, por lo tanto yo lo valoro mucho y bueno, y él me dio la oportunidad y se fue desencadenando el trabajo, fui a trabajar de funcionario en la Cámara, después Cristian Monker me convenció de ser candidato, y bueno, y acá estamos. Y acá estamos. 2 periodos legislativos, jefe de bancada. Así es, jefe de bancada, terminando ya mi jefatura en 11 de marzo del 2023. Y feliz porque fue, creo que, a ver, obviamente que fue complejo desde el punto de vista de cómo lo ha hecho el gobierno, solo somos muy críticos de lo que ha hecho este año el gobierno, pero sí muy tranquilo porque creo que desde el punto de vista de la bancada hemos trabajado más cohesionadamente. Y bueno, quedan muchos desafíos, pero creo que fue un bonito aprendizaje político. Creo que hay un grado de maduración detrás también. Yo es mi segundo periodo, cumplí 40 años hace poco, pero sirve mucho porque uno se va nutriendo además de muchas miradas. A uno le toca mucho conversar con los que están enfrente, etcétera. Parar la oreja en buen chileno para ver las distintas sensibilidades. La tolerancia también se cultiva mucho, así que desde ese punto de vista yo creo que me sirvió mucho. 40 años, joven pues viejo. Joven. ¿Estás casado con una argentina? Me voy a casar, estoy comprometido. ¿Te vas a casar con una argentina? Me voy a casar. ¿Ya? ¿Hace cuánto están comprometidos? Hace un año ya. Casi un año. Bueno, ahora en febrero. ¿Post pandemia? Sí, post pandemia. Ya. O sea, claro, empezamos a salir en la pandemia. Y bueno, la pandemia, porque para todos les trajo puras pesadillas, para nosotros, a mí me trajo el amor. Así que... No todo, ¿no? Mira. Sí. Bueno, por eso te digo, a mí me trajo puras cosas buenas desde ese punto de vista, así que me caso ahora en poco tiempo más. Ella vive acá hace muchos años, así que muy feliz, muy enamorado. Mira, felicidades. Así que muy contento. Felicidades. No hay hijos hasta ahora. No, hasta ahora no, pero están los planes. Coming soon. Coming soon, así es. Bien. ¿Ellas te acompañan en todas estas aventuras políticas? Los políticos tienen un horario especial, hay días más preocupantes, hay días donde uno está un poquito más cabizbajo, hay días donde está un poquito, me imagino que tiene jornadas a veces de 12, 14 horas. ¿Te acompaña? Sí, me acompaña y me entiende. Mira, yo lo hemos conversado con ella. Muchas veces los políticos salen con gente del mismo mundo porque hay un trajín, hay un ambiente en común. Es muy difícil entender. Hay un entendimiento. Hay un entendimiento. Es difícil entender el trabajo del parlamentario o el político en general porque tiene que trabajar muchas veces fin de semana, horarios largos, no hay un horario fijo. Pero ella me entendió rápidamente y se adaptó y nos adaptamos muy bien mutuamente con los tiempos.
ella le gusta mucho la política, además. Es muy opinante. Los papás también de ella, por lo tanto siempre hay temas de conversación en torno a la política. Así que hay un buen complemento y ella me entiende y confía en el trabajo que hago, en lo que me toca desempeñar. Por lo tanto, yo creo que estoy con una persona que hay un entendimiento pleno y eso yo creo que es parte también del amor, del cariño y bueno, de la relación de pareja cuando está tan consolidada. Cuando te mandas algún chascarro político por ahí, cuando vuelves a casa te dice, puta Andrés. Sí, sí. Es más de derecha que yo, así que... Es un poquito más que yo. Bien, la queremos en la próxima entrevista acá sentada. Así que a veces me... Sí, no, me critica a veces. Y otras veces me dice que está bien, pero hemos discutido por política. Muchas veces. Pero qué bueno tener un partner en casa que sabes que lo que te va a decir, te lo va a decir desde el cariño y objetivo, además. Lógico, no, me lo hizo objetivo y sabe mucho, por lo tanto, bueno, ella muy involucrada en la política argentina y es muy sincera además, así que me dice... Ahí sí que hay para comentar. Hay que comentar mucho, ¿no? Ella es de las personas que viaja a votar. O sea, ella vive acá y hay elección a presidente, la última vez viajó a votar por Macri y viajó especialmente. No, es muy política. Bueno, ella es de Córdoba, que dicen que son dos países distintos, porque un país es Argentina y otro es Córdoba, porque Córdoba es una provincia muy de... O sea, que siempre vota por presidentes más cercanos a la derecha. ¿Y quién le gusta ahora para las próximas elecciones allá? ¿Larrete, Bullrich o Macri? Le gusta mucho Macri, pero sabe que es difícil que haya Macri, así que está entre Bullrich y Larreta. Está entre los dos. Parece que Larreta lleva ventaja. Larreta, para los que nos están viendo en casa, Sí. es el actual... ¿Es alcalde de Buenos Aires? ¿Es el título? Es alcalde de Buenos Aires, sí. Sí. Alcalde de Buenos Aires y tiene ventaja porque además es de la provincia más grande de Argentina, por lo tanto tiene un bolsón electoral muy grande. Ahora Bullrich también están divididos ellos en la familia. Sí. A ellos, en su familia hay algunos que les gusta Bullrich también. Así que, bueno. Pero lo importante para ellos es poder que no siga el kirchnerismo. Esa es la primera prioridad. Bien, Andrés. Bien, nos vamos a una pausa, volvemos, estamos con el diputado Andrés Longton. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Bien, estamos de regreso con el diputado Andrés Longton comentando lo último en la política chilena. Andrés, una vez más, en tu rol de jefe de bancada que has tenido el año pasado y que vas a tener ahora hasta el 11 de marzo, ¿cómo has visto tú, cómo te ha tocado interactuar con la oposición? ¿Cómo has visto, cuál ha sido el rol de ustedes como partidos, como oposición? ¿Cómo lo evalúas? A ver, nosotros como oposición, por lo menos en la Cámara de Diputados, hemos tratado de tener una impronta muy fiscalizadora, firme respecto a aquellos elementos que nos parecen disruptivos y negativos para el país desde el punto de vista del programa de gobierno, ser muy combativo de los simbolismos ideológicos con poco contenido que creo que este gobierno ha querido instalar, pero a la vez hemos también dado el espacio para poder avanzar en aquellas reformas que nosotros creemos que pueden hacerle bien al país sin perjuicio de que puedan sufrir modificaciones en la tramitación legislativa. Es decir, si hay un proyecto bueno, nosotros estamos dispuestos a estudiarlo e introducirle modificaciones. No ha sido difícil avanzar en ese sentido porque creemos que el gobierno llegó con una agenda de reformas muy cerrada desde el punto de vista de la flexibilidad que tienen para poder modificarlas. Por ejemplo, la reforma de pensiones, la reforma tributaria. En materia de seguridad nos hemos encontrado con un paredón muy difícil de cruzar, sobre todo cuando el Partido Comunista y el Frente Amplio tienen un sesgo tan marcado en materia de seguridad con señales tan equivocadas. Y eso nos ha enfrentado de manera muy seguida, pero siempre nosotros tenemos los canales abiertos respecto al diálogo. Cuando creemos que hay un proyecto bueno, por ejemplo en materia de seguridad, nosotros lo vamos a aprobar sin ningún problema, pero sí creemos que la falta de experiencia del gobierno, la improvisación y esta suerte de pasar del Congreso al gobierno o de marchar a ocupar cargos de Estado que sean representativos de todo el país y no de un porcentaje o de cierto sector en particular, a ellos les ha pasado la cuenta y eso yo creo que los
los ha bloqueado mucho o los ha dejado sin herramientas para poder conversar o dialogar de manera clara con quienes piensan distinto, pero que es necesario construir con los que son distintos. Yo creo que ellos llegaron con una agenda ideológica muy marcada y finalmente eso a ellos les provocó su comportamiento del periodo pasado los hizo llegar con un comportamiento en este periodo donde finalmente conversar con el que piensa distinto para ellos era muy, muy difícil. Claro, Andrés, lo que pasa es que ellos llegaron con un plan de gobierno efectivamente bastante ideologizado, pero yo creo que ellos estaban bastante seguros, los que hoy día son gobierno, que iban a jugar la pelota con la constitución que ellos tenían planteada. Absolutamente. Que era una constitución que el 62% de los chilenos rechazaron. Y eso, ahora tienen que jugar con la constitución anterior. Es que eso fue un error, porque si tú te pones a pensar, la gente cuando los elige a ellos, no los elige pensando que van a tener una nueva constitución. A ti te eligen bajo un marco constitucional que ya estaba establecido. Porque si tú le hubieras dicho a la gente, mira, vota por Boric, pero solamente si hay una nueva constitución, esta persona va a poder gobernar. Yo te aseguro que mucha gente no hubiera votado por él. Por él votaron bajo un marco constitucional establecido. Él no le dijo a nadie que no podía gobernar con esa constitución. O sea, nos encontramos con esa sorpresa en el primer semestre, donde finalmente la agenda se paralizó completamente con un gobierno que estaba abocado a hacer campaña en vez de resolver las urgencias que teníamos ciudadanas. Y eso le está pasando ahora la cuenta, porque esa ola creció. Y creció a un nivel tal de que es muy difícil recuperar la marcha y ponerse a tono con lo que está pasando en el país. Las encuestas son súper claras. ¿El gobierno perdió la agenda? Absolutamente. Yo creo que el gobierno no solamente perdió la agenda, sino yo creo que hay temas en que derechamente no tenía agenda. En materia de seguridad no había agenda. O sea, el gobierno se preocupó más de tener una agenda estructural, de reformas estructurales, pero no una agenda a corto y mediano plazo. Entonces, ellos pensaron que con reformas profundas, ideológicas, iban a tener un país que se le iba a rendir a sus pies. Pero la gente día a día no puede, con lo que gana no le alcanza, no puede salir a la calle porque puede ser víctima de un delito. El tema de las pensiones es un tema también muy, muy delicado, pero no construyeron una agenda a mediano plazo en que tuvieran una mirada respecto a cómo abordar aquello. Entonces hoy día estamos viendo, por ejemplo, en materia de seguridad, donde está tan famosa la mesa, una sequía legislativa tremenda. En la Comisión de Seguridad que yo formo parte no hay proyectos en materia de seguridad, los proyectos son de los parlamentarios y que está bien, pero tú tienes que tener un gobierno activo en materia de seguridad, sobre todo desde el punto de vista legislativo, con complicidad con la oposición también. Y eso no lo hemos visto tratar de dar señales a la gente, pero la gente de señales no vive. ¿Qué pasa con la ministra Toay? A ver, yo creo que la ministra Toá tiene una gran experiencia política, bagaje político que le permite salir del paso muy rápidamente con sus declaraciones, pero creo que estamos con una ministra Toá que está, a ver, ¿cómo decirlo? Que está muy sobrecargada, lo que le ha producido que, desde el punto de vista del diálogo, sea muy confrontacional. Se haya puesto una ministra muy confrontacional. Está más dura. Mucho más dura. Y lo vimos hace pocos días en la sala de la Cámara de Diputados. Se termina cayendo un proyecto de ley precisamente porque ella enfrentó al Parlamento, nos trató de mentirosos a todos. Entonces, está muy confrontacional la ministra y eso obviamente que dificulta el diálogo y dificulta la capacidad de poder llegar a acuerdos. ¿Pasará que tienes una ministra toda que llegó un poco a conciliar las aguas como llegaron los exconcertación, como los llamo yo, pero estará media tironeada entre el grupo ideologizado de extrema izquierda, el Partido Comunista, la ladura del Frente Amplio y las ganas de querer hacerlo bien y querer un poco poder tender puentes más bien con ustedes que son la oposición y enchufar además un poco con la necesidad número uno en este minuto, por ejemplo, la seguridad, que es lo que más preocupa a la población. ¿Estará tironeada ella? A mí no me queda ninguna duda que hace. Porque además el sector de extrema izquierda, Pro Dignidad, es la coalición del presidente. Entonces, ella no es que tenga una contradicción interna, ella tiene que salir del paso para poder satisfacer a la extrema izquierda y a la centro izquierda. Y eso es una complicación diaria, porque hay miradas distintas desde los dos sectores, sobre todo en materia de seguridad. O sea, tú pones un proyecto hoy día de seguridad en la sala y el Frente Amplio y el Partido Comunista vota en contra y el Socialismo Democrático vota a favor. Eso es una complicación para ella, porque finalmente no se termina imponiendo su mirada, se termina imponiendo una mirada que es ambivalente, es confusa, y ella la termina enfrentando no solamente con la oposición, ella termina enfrentada internamente. Entonces,
se generan estas mesas, esta suerte de mesas, que es un diálogo que no es legislativo, porque ella tiene que lograr que los comunistas y el Frente Amplio avancen en una agenda de seguridad que a ellos les haga sentido. Pero estamos hablando al 20% del país. ¿Qué hace el otro 80% del país que tiene que mirar cómo los sectores más radicalizados de la izquierda se ponen de acuerdo? Entonces, eso a ella la tiene muy conflictuada, creo yo. Y eso le hace a ella estar peleando en varios frentes. Lo que obviamente que desde el punto de vista político para ella es una complicación, porque además yo creo que ella internamente debe tener una cercanía claramente con una postura más ligada al socialismo democrático que a Prodignidad, pero obviamente que hay una lealtad con el presidente en una cartera tan importante como Interior. Estamos a puertas de marzo. ¿Ves un cambio de gabinete profundo o ves un cambio de gabinete light en el horizonte? Yo creo que tiene que ser profundo, pero creo que una vez más el Partido Comunista y la coalición de gobierno del presidente, que es el Frente Amplio, va a terminar imponiendo sus términos. Y creo que no va a ser tan profundo como quisiéramos. Yo creo que tiene que tener más espacio el socialismo democrático. A mí no me cae ninguna duda que los ministros que representan ese sector lo han hecho mejor que los de Prodignidad, porque hay una mirada de Estado, hay una experiencia, hay un bagaje político, hay un sentido de realidad distinto, hay un acomodo de la centroizquierda a su identidad original, no por tirarle flores, no creo que lo han hecho tampoco tan bien, pero creo que esa mirada menos ideologizada creo que conecta mejor con lo que está pasando en el país, y esa experiencia, poca improvisación, derechamente ineptitud que están mostrando algunos personeros del gobierno, requiere una mirada, un cambio profundo, pero como te digo, el Partido Comunista por ningún motivo, o el Frente Amplio por ningún motivo, van a permitir que el socialismo democrático se instale en el gobierno, porque eso puede producir un quiebre que no va a tener retorno. Entonces el presidente tiene que estar dispuesto a que ese quiebre se genere, y yo creo que no va a estar dispuesto, porque se le queda absolutamente desprovisto de la coalición que lo llevó, o de la coalición que directamente lo llevó al gobierno, o que le dio la plataforma, quizás. Si tú estuvieras solo con el presidente Gabriel Boric y él te pidiese consejo en ese sentido, ¿tú le dirías que rompiese filas con la extrema izquierda para poder tener un país gobernable? Porque, a ver, socialismo democrático, la centroizquierda, sigue muchos de los planteamientos que él pueda tener, genuinamente, queriendo un mejor país, mejores beneficios sociales, etc. Que está bien, y yo creo que apuntan en la dirección correcta. Pero este lastre que arrastra el Partido Comunista y a Prodignidad, ¿tú crees que él pueda dejarlos de lado en algún minuto? Le quedan 3 años. Es una buena pregunta. ¿Tú qué le dirías en un café a ustedes a solas? A ver, si uno le habla de la guata, yo le diría eso, pero yo creo que él está en un callejón sin salida. Porque si él le da vuelta la espalda a la coalición que lo llevó, o que le dio la plataforma para llegar al gobierno, yo creo que ese sector se le puede volver en contra. Y precisamente le van a responder con la misma moneda. Van a salir a las calles. Y eso para él puede ser muy duro. Y finalmente, desde su sector, le van a tornar ingobernable el país. Y eso puede ser quizás más dura que la oposición que hacemos nosotros, que es una oposición natural, no estamos en el gobierno, pero la oposición desde adentro, con un Partido Comunista fuera del gobierno y el Frente Amplio colgado del balcón, creo que a él le puede producir una fractura interna que le va a hacer ingobernable el país. Por lo tanto, yo sí creo, tratando de ser honesto con el presidente, que él tiene que darle más espacio al socialismo democrático, sobre todo en aquellas carreras, aquellos puestos más técnicos, y también en aquellos puestos que son más políticos. Creo que tiene que saber equilibrar. Hoy día el socialismo democrático tiene pocas subsecretarías, si bien tiene algunos ministerios, pero yo creo que tiene que empezar a empatar la ecuación. Hoy día está lejos de ser empatada esa ecuación, y para eso necesita incorporar más gente de ese mundo, que tiene además una experiencia de Estado que ellos no tienen, y el presidente necesita asesores que le digan la verdad, que no le peguen en el hombro, que no le hagan las palmaditas que está todo bien en el hombro, porque eso es lo que el presidente hoy día lo está llevando a cometer, por no improvisación, pero por esa esencia que tiene él, tan ideologizada, tan revolucionaria,
a él lo hace no comprender el rol de Estado que está cumpliendo como presidente de Chile, que es un presidente para todos los chilenos, no un presidente de una asociación ¿cómo se llama? De los estudiantes, ¿cómo se dice? De una dirigencia estudiantil. Es una presidencia de todo el país. Y eso lo hace a él tener una mirada de Estado que no tiene respecto a ciertos temas. Lo que pasó con Yaitul, lo que pasó ahora con Mateluna, son cosas que un presidente no puede hacer y no se le puede tolerar hacer. Entonces, para eso él requiere gente que piense distinto a él, al lado. Sí, el episodio de indulto fue bien lamentable. Sí. Nada que decir. Bien, Andrés, muchas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Seguiremos esta entretenida entrevista junto a Andrés Longton el próximo miércoles a las 10 de la noche. No olviden vernos a las 10 de la noche en Sapin TV, canal 182, a través de nuestro canal en Agricultura en YouTube y radioagricultura.cl. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana siguiendo la segunda parte de esta buena entrevista. Gracias por acompañarnos.